No estamos presenciando una crisis más. No es una recesión cíclica, ni un simple reajuste del orden mundial. Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos es algo mucho más profundo y peligroso. Es el principio del fin de un imperio que creyó ser eterno. Un colapso silencioso, progresivo pero irreversible. Durante décadas nos dijeron que Estados Unidos siempre encontraría la forma de reinventarse, de levantarse, de dominar el siguiente capítulo de la historia. Hoy, por primera vez, esa promesa suena vacía, porque el declive ya no es una posibilidad futura, está sucediendo ahora. Habla alguien que estuvo dentro del corazón del poder. Soy Ray McGovern. Pasé 27 años en la CIA, informando directamente a presidentes cuando Estados Unidos estaba en la cima de su influencia global. Vi cómo se construyó la hegemonía americana, cómo el país se convirtió en el árbitro del mundo, en la referencia económica, militar y diplomática indiscutida. Durante años analizamos amenazas externas, enemigos potenciales, escenarios de guerra. Pero lo que jamás quisimos admitir es que la amenaza más peligrosa siempre estuvo dentro. Muchos creen que lo que vivimos hoy es solo otra etapa difícil, que ya hemos pasado por Vietnam, por la crisis del petróleo, por el colapso financiero del 2008 y que siempre logramos salir adelante. Pero esta vez no es igual, porque no estamos frente a una tormenta pasajera, sino frente a un agotamiento estructural. El tipo de declive que no se revierte con estímulos económicos ni discursos patrióticos. Es un desgaste imperial, y la historia nos enseña que cuando comienza, no se detiene. Durante los años 60, Estados Unidos producía cerca del 40% del PIB mundial. El dólar estaba respaldado por oro y aceptado sin cuestionamientos. Nuestro ejército no tenía rival, y nuestras decisiones definían el derecho internacional. No éramos simplemente una superpotencia, éramos el centro del sistema. Esa sensación de inevitabilidad fue el mayor error. Porque los imperios no mueren cuando creen que son vulnerables, mueren cuando creen que son invencibles. Esa ilusión comenzó a resquebrajarse en Afganistán y se desangró en Irak. Pero el momento simbólico, el punto de no retorno, llegó el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y descubrimos que todo nuestro arsenal económico, diplomático y financiero no era suficiente para detenerlo. Las sanciones, el arma favorita del imperio moderno, demostraron sus límites, y el mundo tomó nota. Los imperios no caen por ataques externos, caen cuando sus contradicciones internas los vuelven incapaces de responder con coherencia. Y Estados Unidos ha acumulado demasiadas contradicciones al mismo tiempo. La primera es el sobreestiramiento militar. Mantenemos cientos de bases en decenas de países mientras nuestras carreteras, puentes y sistemas eléctricos se desmoronan. Gastamos más en defensa que los siguientes 10 países juntos, pero seguimos perdiendo guerras. Irak debía ser una demostración de poder rápido y decisivo. Se convirtió en un pantano que costó billones de dólares, destruyó una región entera y fortaleció indirectamente a Irán. Afganistán debía probar que podíamos reconstruir naciones. Tras 20 años de ocupación, el gobierno que creamos colapsó en cuestión de días. Libia pasó de ser el país más próspero de África a un estado fallido, exportador de caos. Siria terminó fortaleciendo a nuestros rivales estratégicos. Cada intervención falló. Cada promesa se rompió. Y aún así, seguimos repitiendo el mismo guión. La segunda contradicción es económica, aunque se disfraza con cifras optimistas. Nuestro PIB parece robusto hasta que observas su composición. Gran parte del crecimiento proviene de servicios financieros, especulación y deuda, no de producción real. Wall Street prospera mientras las fábricas desaparecen. Externalizamos nuestra industria a Asia y ahora dependemos de ella para sobrevivir. China forma más ingenieros en un año que los que tenemos activos en sectores productivos clave. Ellos fabrican, nosotros financiamos. La guerra en Ucrania dejó esta realidad al desnudo. Ucrania necesitaba municiones,
proyectiles, armamento básico. Estados Unidos no pudo producirlos con la rapidez necesaria. Rusia, supuestamente asfixiada por sanciones, aumentó su producción militar. Mientras ellos fabrican acero y armas, nosotros producimos informes financieros y promesas políticas. La historia siempre favorece al que produce lo esencial. La tercera contradicción es diplomática. Seguimos hablando de liderazgo global mientras el mundo construye alternativas sin nosotros. BRICS crece, conecta economías emergentes y representa a la mayoría de la población mundial. Nuevas rutas comerciales evitan la influencia americana. Sistemas financieros alternativos reducen la dependencia del dólar. Cuando exigimos al mundo aislar a Rusia, la mayoría simplemente se negó. Países clave siguieron comerciando, comprando energía, vendiendo tecnología, no por lealtad a Moscú, sino por cansancio de Washington. Las sanciones, lejos de consolidar poder, revelaron arrogancia. Congelamos reservas extranjeras y enseñamos al mundo que el sistema financiero occidental puede ser un arma. El resultado fue predecible. Los países comenzaron a protegerse. El dólar, durante décadas pilar del imperio, empieza a ser cuestionado. Y un imperio sin moneda dominante es un imperio en retirada. La cuarta contradicción es interna, la parálisis política. Estados Unidos ya no puede planificar a largo plazo. Cada proyecto se convierte en una batalla ideológica. No podemos reformar la infraestructura, ni la inmigración, ni el sistema energético sin caer en guerras partidistas. Mientras tanto, China piensa en décadas, Rusia se adapta en tiempo real, Irán construye influencia con paciencia. Nosotros debatimos símbolos mientras otros redefinen el mapa. Nuestro sistema político fue diseñado para otro siglo. Hoy, la lentitud, la polarización y el cortoplacismo nos incapacitan. Las políticas cambian cada 4 años, las estrategias se abandonan antes de dar frutos, y los intereses electorales pesan más que los nacionales. La democracia pierde sentido cuando ya no puede gobernar con eficacia. El conflicto en Ucrania acelera todas estas fallas al mismo tiempo. Militarmente agotamos nuestras reservas. Económicamente empujamos al mundo fuera del sistema que controlábamos. Diplomáticamente obligamos a nuestros aliados a cubrir apuestas. Nadie quiere quedarse del lado equivocado de la historia. Pero lo más peligroso no es cada contradicción por separado. Es cómo se alimentan entre sí. El fracaso militar debilita la economía. La debilidad económica erosiona la diplomacia. El aislamiento diplomático aumenta la presión interna. Y esa presión paraliza cualquier posibilidad de corrección. Es un ciclo de retroalimentación negativa. Un punto de no retorno. El imperio americano no colapsará con un estruendo. No habrá una bandera arriada ni una rendición formal. Colapsará como colapsan todos los imperios modernos, lentamente, negándolo todo el tiempo. Y cuando finalmente lo admitamos, el mundo ya habrá cambiado para siempre. Nada cae de un día para otro. Los imperios no mueren con explosiones espectaculares ni banderas ardiendo en plazas públicas. Mueren en silencio, en oficinas burocráticas, en decisiones postergadas, en promesas que ya no pueden cumplirse. El declive comienza cuando un sistema pierde la capacidad de hacer funcionar lo básico. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El deterioro económico reduce la habilidad de sostener compromisos militares dispersos por todo el planeta. La pérdida de influencia diplomática elimina salidas pacíficas a conflictos que antes podían resolverse con negociación. La parálisis política interna impide corregir cualquiera de estos problemas. Cada fallo genera nuevas contradicciones, y cada contradicción empuja al sistema un paso más cerca de la inoperancia. Así terminan los imperios, no con un colapso repentino, sino con una lenta erosión de su eficacia hasta que gobernar se vuelve imposible. El ascenso de China convierte este proceso en irreversible. No se trata solo de que desafíen el poder estadounidense, sino de que ofrecen algo mucho más peligroso:
alternativas que funcionan mejor. La iniciativa del cinturón y la ruta financia infraestructura sin imponer cambios de régimen. La industria china produce bienes sin sermones ideológicos. Su diplomacia propone cooperación sin ocupación militar. País tras país elige estas opciones no por ideología, sino por resultados. La respuesta estadounidense ha sido exigir lealtad a sistemas que cada vez entregan menos beneficios. Mientras China construye carreteras, puertos, trenes y centrales energéticas, Estados Unidos construye bases militares y ofrece discursos sobre democracia, incluso cuando respalda gobiernos autoritarios que sirven a sus intereses. Para muchos países la comparación ya no es difícil. Por eso, año tras año, más naciones giran hacia China. Oriente Medio expone con brutal claridad el colapso de la estrategia estadounidense. Durante 2 décadas se gastaron más de $7 billones intentando rediseñar la región mediante la fuerza. Gobiernos fueron derrocados, países invadidos y guerras indirectas provocaron millones de muertes. ¿El resultado? Irán emerge más influyente que nunca, extendiendo su poder desde el Líbano hasta Yemen. Turquía actúa por cuenta propia pese a su membresía en la OTAN. Arabia Saudita y los Emiratos fortalecen vínculos con China y Rusia. Israel enfrenta un aislamiento creciente incluso entre aliados históricos. Cada objetivo perseguido fracasó, mientras adversarios se fortalecieron y aliados se distanciaron. Sin embargo, las políticas continúan intactas, porque admitir el fracaso implicaría aceptar una verdad incómoda. El poder militar estadounidense ya no puede remodelar regiones enteras. Persistir en lo mismo esperando resultados distintos es la definición exacta de locura aplicada a la política exterior. Las divisiones internas hacen imposible una estrategia coherente. Republicanos y demócratas se culpan mutuamente por cada revés, pero ninguno cuestiona el enfoque central que ha fallado. Se discute quién perdió Afganistán mientras China establece relaciones comerciales con el gobierno talibán. Se debate la ayuda a Ucrania mientras Rusia se adapta a una guerra prolongada y consolida alianzas con China, Irán y Corea del Norte. Se pelea por la frontera mientras México diversifica su economía hacia Asia. El espectáculo político ha reemplazado al análisis estratégico. La ventaja partidista suplanta al interés nacional. Las decisiones electorales anulan la planificación a largo plazo. Los rivales observan la política estadounidense como una telenovela interminable, mientras ejecutan estrategias consistentes y pacientes. Ellos juegan ajedrez. Estados Unidos hace performance. Dentro de la comunidad de inteligencia, estas realidades son conocidas. Muchos entienden que la era de dominio global estadounidense está llegando a su fin. Ven el avance tecnológico chino, la adaptación militar rusa y la creciente independencia del sur global frente a las instituciones occidentales. Pero no pueden decirlo abiertamente. Reconocerlo contradice las narrativas oficiales de liderazgo inevitable y superioridad moral. Así, los informes se enfocan en éxitos tácticos y evitan verdades estratégicas. Se analizan amenazas inmediatas mientras se ignora el declive estructural. La información refuerza políticas existentes en lugar de cuestionar sus supuestos básicos. De esta manera, los imperios se ciegan a sí mismos. Los sistemas de información se convierten en cámaras de eco que alimentan ilusiones en lugar de confrontar la realidad. La historia ya mostró este patrón. La Unión Soviética en los años 80 sufría los mismos síntomas. Informes técnicos precisos, pero una incapacidad total para reconocer fallos sistémicos. Se repiten los errores esperando resultados diferentes. El desenlace está documentado. Todos los imperios sobreextendidos colapsan de la misma forma. El agotamiento militar consume recursos. Las contradicciones económicas se acumulan. La parálisis política bloquea reformas. Los competidores explotan debilidades hasta que el control se vuelve insostenible. El Imperio Británico siguió exactamente este camino. Guerras costosas,
declive económico, presión interna para retirarse y potencias emergentes ofreciendo alternativas. El proceso tomó décadas, pero las etapas fueron claras. Negación, uso excesivo de la fuerza, retirada gradual y aceptación tardía de un rol reducido. Estados Unidos se encuentra ahora en la fase de negación. China ocupa el lugar que Estados Unidos tenía en 1945. Potencia industrial en ascenso, capacidad militar creciente e influencia global en expansión. Las matemáticas son implacables. Población, industria, educación, tecnología, recursos y geografía favorecen a China en el largo plazo. Las ventajas estadounidenses se erosionan mientras las chinas se amplifican. En varias métricas clave, el punto de cruce ya ocurrió. Los mercados financieros entienden esta transición mejor que los líderes políticos. El capital global fluye hacia Asia y evita activos que dependen de un dominio imperial cada vez más frágil. Las aseguradoras dudan de las garantías militares estadounidenses. Las rutas comerciales se rediseñan para evitar zonas de conflicto. Las empresas energéticas buscan socios fuera del alcance de sanciones. El sector privado opera en la realidad. La política vive en la fantasía. El punto de no retorno llegó cuando se decidió que las sanciones podían reemplazar la diplomacia y las amenazas sustituir la competitividad económica. Esa elección forzó al mundo a buscar alternativas. Cada sanción incentiva nuevos sistemas financieros. Cada amenaza empuja a alianzas defensivas excluyentes. Cada ultimátum obliga a British Fondbus a elegir entre intereses nacionales y exigencias externas. Así se erosiona la base del propio poder. La ironía es que el declive no era inevitable. Estados Unidos podría haber mantenido liderazgo durante décadas enfocándose en innovación, cooperación y ejemplo. Podría haber construido alianzas reales en lugar de exigir obediencia. Podría haber priorizado fortaleza económica sobre supremacía militar. Eligió imperio sobre república, coerción sobre cooperación y corto plazo sobre estrategia. Los imperios que se niegan a adaptarse no se desvanecen lentamente. Colapsan cuando las contradicciones alcanzan masa crítica. La Unión Soviética parecía estable hasta que desapareció en 2 años. El Imperio Británico parecía eterno hasta que la descolonización se aceleró sin control. El Imperio estadounidense seguirá el mismo guión. La estabilidad actual es una ilusión. El cronograma ya no se mide en décadas, sino en años. Ucrania, el ascenso chino, el fracaso en Oriente Medio y la parálisis interna aceleran cada tendencia que debilita a Estados Unidos y fortalece a quienes ofrecen alternativas viables. El mundo se prepara para un orden postamericano, mientras los líderes insisten en que la voluntad puede vencer a la realidad. Pero la realidad no negocia. Las matemáticas no respetan mitologías nacionales. La historia no concede excepciones. El imperio estadounidense no está terminando por enemigos externos, sino por contradicciones internas que hacen imposible gobernar eficazmente. La pregunta ya no es si puede revertirse. No puede. La única pregunta es si el declive será gestionado con lucidez o si se resistirá hasta convertirlo en un colapso traumático. Todo indica que se está eligiendo el peor camino. Y eso significa que el final será más doloroso de lo necesario, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. La era del dominio estadounidense ha concluido. La era del liderazgo chino comienza. Y no hay discurso, sanción o despliegue militar capaz de detener un proceso que la historia ya puso en marcha. El verdadero peligro no reside en la pérdida de poder, sino en la incapacidad de reconocerla. Las sociedades que confunden propaganda con realidad se vuelven incapaces de corregir su rumbo. Cuando los indicadores dejan de respaldar el relato oficial, el sistema responde amplificando el discurso, no ajustando la estrategia. Así, el mito del liderazgo eterno se convierte en una jaula ideológica que impide cualquier reforma real. Mientras tanto, el sur global avanza hacia una autonomía que durante décadas fue impensable.
Países de África, Asia y América Latina ya no aceptan automáticamente las reglas impuestas desde Washington o Bruselas. Buscan acuerdos pragmáticos, infraestructura tangible y beneficios inmediatos. En ese contexto, China no necesita convencer ideológicamente. Basta con ofrecer resultados. El poder blando ahora se mide en carreteras, energía y acceso a mercados, no en declaraciones de principios. El orden internacional basado en sanciones está mostrando su agotamiento. Lo que antes funcionaba como herramienta de presión, hoy actúa como catalizador de sistemas alternativos. Monedas paralelas, redes financieras independientes y nuevas rutas comerciales emergen como respuesta directa al castigo económico. Cada intento de aislar a un país acelera la creación de un mundo menos dependiente de las estructuras occidentales. En el plano interno, la fragmentación social erosiona la cohesión necesaria para enfrentar desafíos globales. Las narrativas se radicalizan, la confianza institucional se deteriora y el consenso se vuelve imposible. Sin una base social sólida, ninguna estrategia exterior puede sostenerse. La política exterior deja de ser una extensión del interés nacional y se convierte en una prolongación del conflicto doméstico. La tecnología, que alguna vez fue ventaja decisiva, ya no garantiza supremacía. La innovación se ha descentralizado. Los avances en inteligencia artificial, manufactura avanzada y telecomunicaciones se distribuyen entre múltiples polos. La competencia ya no es asimétrica. La ventaja acumulada se diluye mientras los rivales aprenden, copian y superan modelos obsoletos. Los símbolos del poder persisten más allá de su sustancia. Portaaviones, alianzas formales y cumbres diplomáticas mantienen la apariencia de control, pero no alteran la tendencia subyacente. El mundo observa la brecha entre discurso y resultados y ajusta sus decisiones en consecuencia. La credibilidad, una vez perdida, no se recupera con demostraciones de fuerza. Al final, la transición no será anunciada oficialmente. No habrá declaración formal del fin de una era. Simplemente, un día, las decisiones globales se tomarán en otros centros, con otros actores y bajo otras reglas. Cuando eso ocurra, el debate ya no será quién lidera el mundo, sino quién supo adaptarse a tiempo y quién quedó atrapado defendiendo un orden que dejó de existir.